Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de la purificación del templo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este tema. Detrás de los textos bíblicos que siempre leemos aquí, detrás de la palabra de Dios, pues hay unos mensajes que a veces están como, digámoslo así, ocultos para la lectura rápida, para esa lectura textual que hacemos, pero siempre la palabra de Dios transmite una verdad. Estamos hablando de que hay un significado textual, hay otro significado simbólico y hay un significado místico también dentro de la palabra de Dios. Hoy, como vamos a hablar de la purificación de nuestro Señor Jesucristo por parte del templo en Jerusalén, pues vamos a tratar de llegar a estos tres significados, todo lo que rodea esta purificación del templo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar del libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, verso 12 al 17. Para aquellos que acostumbran a seguir las lecturas, Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Y les dijo: en las Escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo del rey David, se enojaron y dijeron a Jesús: ¿oye lo que estos están diciendo? Jesús les contestó: sí, lo oigo, pero ¿no han leído ustedes la escritura que habla de esto? Dice: con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza. Entonces los dejó y se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, este texto bíblico en el que el Señor nos explica básicamente cómo Él defiende la purificación del templo. Si nosotros básicamente vemos el templo de Jerusalén, vamos a ver la inmensidad de esta edificación, todos los lugares que tenía, todos los puestos que tenía, todos los patios que tenía, el patio interior, el patio exterior, los andenes, los escalones, el lugar santo, el lugar santísimo, en fin, todo, absolutamente todo lo que hay allí, que es una belleza, es absolutamente grande. ¿Y por qué es absolutamente grande? Sencillamente porque alrededor, básicamente, de la práctica de la fe se requieren cosas y se requieren, estadía, y se requiere comida, y se requiere descanso, y se requiere protegerse del sol, y se requiere en ese entonces, pues animales que eran los que se ofrecían como sacrificio al Señor, ya sea por el perdón de los pecados, ya sea por la sanación, ya sea por la purificación. Entonces se necesitaban puestos y lugares donde compraban y vendían, pero además, como venían de todas partes, pues había diferentes monedas y entonces se requerían también las casas de cambio, como suele suceder en los aeropuertos del mundo entero y en muchos lugares donde hay casas de cambio, precisamente para poder generar este proceso de comercio. El tema es que la fe efectivamente genera comercio en cualquier parte del mundo y siempre va a ser así. Por esto no tenemos ni siquiera que preocuparnos. Nosotros, los que estamos tratando de buscar al Señor, los que estamos tratando de seguir al Señor, pues debemos tener una conducta recta de cara a Dios, tratando de no hacer de la fe un negocio mundano, un negocio de comercio. Un negocio espiritual, sí, claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de vender el Evangelio de Dios. Y cuando digo vender es en el mejor de los términos, por supuesto que no significa de comercio. Es venderte a ti la idea de que, por supuesto, aceptes a Jesucristo y entres en el camino del Señor, tengas un proceso de conversión y llegues a la salvación eterna. Ese es el mejor de los negocios, porque eso es
precisamente a través de la conversión de otras personas como nosotros también alcanzamos la salvación. Por eso se lo dice San Pablo a Timoteo: haciéndolo así, te salvarás tú y ayudarás a salvar a tus hermanos. Es decir, en la medida en que él se comporte bien, en la medida en que él venda la idea de Cristo, pues sencillamente se va a salvar él, pero también va a ayudar a otros a que tengan su proceso de salvación. Pero alrededor de todas las cosas siempre hay comercio y no falta quien se aproveche económicamente de este tipo de actos religiosos. Hay comunidades en general que hacen una cantidad de eventos específicamente para sacarle dinero a la gente. Y no estamos hablando de un dinero sencillamente para que puedan evangelizar más, sino un dinero para ellos aprovechar para su propio bien o para su enriquecimiento. Y esto lo vemos en todas las religiones en el mundo entero. Pues bien, nosotros los católicos tenemos la obligación de apoyar a la iglesia, como lo dice el quinto mandamiento de la iglesia, porque hay mandamientos de la ley de Dios y hay mandamientos dentro de la iglesia. El quinto dice apoyar a la iglesia en todas sus necesidades. Nosotros debemos apoyarla, porque todo cuesta, efectivamente. En algún momento haré un programa sobre el diezmo. De hecho, tengo un pequeño libro que se llama Cómo diezmar para ser bendecido, donde hablo precisamente del diezmo, primicia, ofrenda y limosna, que son cosas que nosotros los fieles deberíamos tener por normales, deberíamos hacer con todo el amor, con toda la disposición. Pero muchos se dedican sencillamente a sacarle dinero a las personas y otro tanto se dedica a criticar precisamente que todo vale. Y desafortunadamente, pues sí, todo vale, todo cuesta, todo absolutamente cuesta. Y de todo se necesita. Hay gente que quiere estar muy cómoda en un templo, quiere tener muy buen aire acondicionado, sillas muy cómodas, un sonido maravilloso, pero resulta que todo eso vale. Y es necesario, pues obviamente, que se maneje el dinero en materia de fe. Pero San Pablo también advierte claramente en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, que hay algunos que no resisten la tentación de la ambición económica y quieren enriquecerse económicamente a costa de la fe. Y ahí mismo dice, claro que la fe es un gran negocio, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Pues bien, Jesús llega al templo y llega al templo de Jerusalén y ve este desorden, ve aquello que parece que se ha centrado solamente en el comercio, en la parte del cambio de los animales, del comprar, del vender, del enriquecerse con este comercio que hay y no con facilitarle directamente a las personas al precio normal, al precio módico, todo lo que tiene que ver efectivamente con el comercio. Entonces él llega y volca las mesas de los cambistas, las derriba, voltea todos los vendedores de palomas, toma látigo y bueno, hace digámoslo así, como una limpieza, como una purificación, que eso más adelante lo vamos a hablar en este mismo programa. Pues bien, eso tiene que suceder, esta purificación del templo, y aquí voy a hacer otro paréntesis. Y este paréntesis tiene que ver, por ejemplo, con lo que sucede en los entierros. Tengo la fortuna, y dígolo así, la fortuna de que me invitan a muchos funerales por familiares por los cuales he orado o gente con la que he acompañado, y llegamos a estos funerales y uno se encuentra básicamente en la sala de velación con una algarabía afuera de la salita de velación, todo el mundo encontrándose, los viejos amigos, riéndose, contando chistes, contando historias, bueno, chismoseando en general. Y allí en ese proceso ni siquiera están orando por el difunto o por la familia que está sufriendo allí el dolor. ¿Es bueno ir a acompañar a los familiares del difunto? Claro que sí. ¿Es bueno orar por los difuntos? Por supuesto que sí. Es lo que nosotros deberíamos hacer cuando vamos a un velorio, pero desafortunadamente toman este tema como si fuera un tema precisamente de, de chisme, de actualizar el cuaderno de aquellas cosas que hace mucho tiempo pues no venían o no veían a esas personas con las que se acaban de encontrar en un velorio y no hacen lo que tienen que hacer en un velorio, que es orar por el difunto. Eso mismo era lo que sucedía en el templo de Jerusalén. El templo está dado para un encuentro personal con Dios, para un lugar santo, para ofrecer los sacrificios por el perdón de los pecados. El templo estaba para encontrarse con Dios, para aprender de las Sagradas Escrituras, para escuchar la palabra de Dios, para estar en actitud de oración. Pero lo principal que era eso no se estaba dando, sino que se estaba dando básicamente un comercio, y por eso el Señor llega molesto y comienza a voltear las mesas de los cambistas y de los vendedores de palomas y demás. Pues bien, aquí hay otro elemento que es importante que debemos analizar.
Las personas de fe, los religiosos, las religiosas, sacerdotes, laicos comprometidos, los que nos dedicamos a la oración, a veces la gente cree que uno tiene que pues aguantárselo todo y que entonces uno no se puede molestar y que no puede hablar con energía, ni que puede ser contundente, ni que puede ser firme en lo que tiene que hacer, en la defensa incluso hasta de la fe. No estoy hablando de fundamentalismos, estoy hablando de algunas actitudes que nosotros tenemos que decir con firmeza no, así como lo hizo el Señor. Volteó las mesas de los cambistas, tomó hasta látigo, lo dice uno de los evangelios precisamente, pues el Señor, el mismo Dios, si Él lo hace, ¿y por qué algunos de los religiosos no lo podemos hacer en momentos donde vemos injusticias, donde vemos cosas que no son? Pues en el templo de Jerusalén el Señor se vio bastante molesto, digámoslo así, enérgico, contundente y firme en lo que estaba haciendo. A veces la gente cree que uno solamente levita o que suda solamente agua bendita. No, hay momentos donde tenemos que estar muy, pero muy firmes. Pero vamos a ver de dónde sale este tema del templo. Quiero invitarte a que leamos ahora del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 8 al 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 8 al 14. Allí es donde el Señor le dice a David, precisamente, que él no es quien le va a construir el templo, que se lo va a construir su hijo, su hijo. El Señor viene haciendo, digámoslo así, como una purificación, como un trabajo espiritual, preparando todo el camino hasta la llegada de Jesucristo. Esto es lo que viene haciendo el Señor desde el Antiguo Testamento. Por eso está prometido en Isaías desde el capítulo 7, verso 14 en adelante, cuando dice Dios les dará una señal, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dios lo va prometiendo y va purificando, va levantando un pueblo específico para que, pues básicamente, tenga el encuentro con Cristo mismo. Entonces miremos lo que le dice al rey David. Dice, por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo, yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Te he acompañado por donde quiera que has ido. He acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron y te he dado gran fama, como la que tienen los hombres importantes de este mundo. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel y allí los he instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste ni los malhechores los opriman como al principio, cuando puse caudillos que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos y te hago saber que te daré descendientes, y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo seré un padre y él me será un hijo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué texto más hermoso donde el Señor le habla específicamente al rey David a través del profeta de que él no es quien le va a construir un templo, pero uno de sus descendientes sí. Y se está refiriendo precisamente también a nuestro Señor Jesucristo, el templo eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este mensaje que hay detrás también de este templo tiene que ver con el mismo Cristo, pero también tiene que ver con nosotros y también tiene que ver específicamente con el templo de Jerusalén, un lugar histórico, porque Dios se manifiesta en un lugar geográfico, se manifiesta en la historia, se manifiesta en los hombres. Tiene que haber un punto de referencia, pero también se manifiesta en la vida del ser humano, pero también se manifiesta en el espíritu del ser humano. Estos son como estos tres mensajes importantes que siempre tiene la palabra de Dios. Ahora miremos lo que sucede precisamente con el hijo de David, que es el rey Salomón. Acuérdate de Salomón, que es el hombre más sabio que existió en los tiempos antiguos. Ya luego viene Jesucristo, cuando dice aquí la sabiduría es superior a la del rey Salomón. Pues bien, vamos a leer ahora del primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 27 al 30. Ponle muchísima atención, no te me vayas a distraer. Si quieres seguir la lectura me parece maravilloso. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 27 al 30. Dice así la palabra de Dios. Pero, ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuánto menos este templo que he construido para ti.
Mira la humildad que tenía Salomón. Salomón desde el principio fue muy humilde. Desafortunadamente en los últimos años de su vida se volvió idólatra. Y por la idolatría vino precisamente la caída de Jerusalén, la invasión de Jerusalén, la destrucción de la muralla, la destrucción del templo y de las casas. Precisamente porque allí comenzó en la idolatría que comenzó a tener precisamente el rey Salomón. Pero vamos a continuar la lectura. Verso 28. No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi súplica. Escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo te dirige hoy. No dejes de mirar ni de día ni de noche este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo. Escucha mis súplicas y las de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso, para los judíos, el templo de Jerusalén es lo más importante. A la hora de su oración, todos se postran en dirección del templo de Jerusalén, porque allí es donde el Señor manifiesta su gloria. Es la promesa que había hecho en el Antiguo Testamento. Ya con Cristo viene la nueva alianza y ya sabemos que el templo de Cristo es el más importante. De hecho, él mismo en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el diálogo con la samaritana, en el capítulo 4, tú lo vas a revisar allí, ella le dice, ustedes los judíos dicen que hay que adorar al Señor allí en el templo de Jerusalén y nosotros aquí en este monte. Y entonces el Señor le dice, mujer, llega la hora en que pueden adorar aquí o allá, porque los que de verdad adoran, adoran en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque el Señor viene a morar en nosotros. Ahora bien, te quiero hacer otra recomendación, o más bien recordarte otra cosa, y es que en el Evangelio según San Juan, en el mismo Evangelio, nos va a decir, si alguien cumple mi mandamiento, mis mandamientos, mi Padre y yo lo amaremos y vendremos a vivir en él. Es decir, el templo de Dios ya nos convertimos nosotros mismos donde Dios habita. Y esto lo dice también la palabra de Dios en Primera de Corintios en el capítulo 3, pero también en el capítulo 6 nos lo recuerda San Pablo. Y también en otras partes de la palabra de Dios, en la carta a San Pedro, en diversos lugares nos recuerda que somos también nosotros templos de ese Dios vivo que está en nosotros. Vamos a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, verso 16 al 17, y también Santiago a partir del capítulo 4. Dice así, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Quiero volver a repetir esta belleza de palabra porque aquí es donde confirmamos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, quiero que te pongas a pensar esto. Si Jesús viene a tu vida y hay tu vida que es el templo, ahora es tu templo, es el templo del Espíritu Santo tu vida, Dios viene a morar en ella y encuentra en ti un comercio, ¿no querrá poner en orden tu vida? Vamos a volver a leer este texto bíblico. Dice así, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso, incluso nuestro propio cuerpo también lo tenemos que cuidar. Acuérdate que nosotros tenemos un cuerpo material y también tenemos un cuerpo espiritual donde habita Dios. Y habita Dios precisamente cuando estamos en gracia, cuando estamos cumpliendo su voluntad, cuando estamos confesados, cuando estamos en comunión con Dios, en la perfecta comunión con Dios, diciéndole, Señor, haz tu perfecta voluntad en mí. Me reconozco pecador, te pido perdón, para eso estableció el sacramento de la confesión y a partir de ese momento en la absolución estoy en gracia. Dios me ha perdonado y ahora viene a morar en mí de nuevo. Ese es el templo de Dios, mi vida. En 1 Corintios, en el capítulo 15, verso desde el 35 lo puede leer, pero específicamente del 42 al 46 nos habla de que tenemos un cuerpo material y un cuerpo espiritual. Y por eso dice, si alguien destruye ese templo, Dios lo destruirá a él. ¿Y cuántas veces nosotros destruimos personas y las destruimos moralmente, las destruimos espiritualmente,
pero también puede ser que la lleguemos a destruir físicamente cuando matamos físicamente a una persona. Estas tres dimensiones están allí en el ser humano. Pues bien, miremos lo que dice entonces Santiago capítulo 4, verso 5. Dice, por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Dios ama celosamente. Esto es con un celo de amor, no con el celo enfermizo, no con el celo de defecto, es con el celo de amor que nos ama Dios. ¿Qué quiere decir? Dios quiere que te cuides. Dios quiere que tu templo sea santo, que tu vida sea santa para Él, que tu vida cumpla con el propósito que debe tener. Acuérdate que el templo de Jerusalén, el propósito de él era el encuentro íntimo con Dios. Dios iba a venir a manifestarse ahí. Y por eso dice Salomón, si ni siquiera los cielos te pueden contener, mucho menos un templo, pero tú has querido venir a estar y a morar en este templo. Lo mismo quiere hacer con nosotros. Acuérdate del Evangelio de Juan en el capítulo 14. Dios quiere venir a morar en ti, completamente en ti, porque ama celosamente el espíritu que ha puesto en ti. Y por eso es que el Señor nos corrige muchas veces, precisamente porque Él necesita que purifiquemos el templo, nuestro templo, que es nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro propio cuerpo, que vivamos en gracia. Ahora bien, si Jesús llega al cuerpo, llega al templo de Jerusalén y ve que hay un comercio, y ahora llega a nuestro templo y ve que hay un comercio también en nosotros, ¿qué tipo de comercio habrá en nosotros? Pues mira, hay varios tipos de comercio. Entre ellos te voy a nombrar 5 específicos. El primero es la vanidad. Muchos de nosotros comerciamos con la vanidad. Nos queremos decorar demasiado, nos queremos vender demasiado, tenemos vanidad intelectual, tenemos vanidad espiritual y tenemos vanidad física. La vanidad intelectual es aquella que queremos mostrar cuánto conocimiento tenemos. Como dice el inglés o el francés, o viene del griego, del latín, que dice tal o cual cosa. ¿Para qué querías decir eso? ¿Realmente era necesario que lo dijeras cuando estás hablando refiriéndote a las cosas de Dios? ¿O es sencillamente vanidad intelectual la que tienes, la que quieres mostrar que sabes mucho? Quizá eso puede ser lo que me suceda a mí o le suceda a cualquier persona. Acuérdate que los oídos más cerca a mi boca son los míos. Todos podemos tener o tenemos vanidad intelectual y con eso comerciamos porque queremos mostrarnos para que nos acepten. Es una especie de comercio que tenemos. Pero además también tenemos la vanidad espiritual. Ay, que me vean qué bueno que soy, qué santo que voy. Y voy todos los domingos a misa y con las manitos bien puestas y que me vean cuán santo soy, cuánto oro de bonito y mira cuánto soy. Eso se llama vanidad espiritual. Y de esta existe muchísimo. Muchos de nosotros podemos tener esta vanidad espiritual con la que comerciamos también. Queremos mostrar una apariencia religiosa. Y esa apariencia religiosa es una apariencia que definitivamente la hacemos para vendernos a nosotros mismos. Es un comercio que tenemos en ese templo que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida espiritual también. Pero tenemos otro comercio que es la vanidad física. Y cuántas veces mujeres y hombres nos arreglamos es para que nos miren, para conquistar, para vender nuestro propio cuerpo. El Señor no es que no quiera que no nos decoremos. Por supuesto que sí lo quiere, claro que lo quiere, que nosotros nos decoremos, pero que la decoración del ser humano sea honesta, sea tranquila, sea natural. Y eso lo dice en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, verso 3 y siguiente. Dice que el adorno de ustedes no consista en peinados exagerados y en joyas exageradas, sino en lo íntimo de un corazón sencillo, puro, de cara a Dios, humilde, sencillo. Así se decoraban las mujeres en tiempos antiguos. Es decir, el primer comercio que tenemos en nuestro cuerpo se llama vanidad y todos la tenemos. El segundo se llama orgullo. Con el orgullo también nosotros, digamos, comerciamos. El orgullo tiene como, digámoslo así, 2 dimensiones. El orgullo que nace de un resentimiento, que nace de un rencor. A este le hablo, a este no le hablo, mejor ni paso por allá, porque no, hasta que no me hable él, hasta que no me diga, estoy mostrando un orgullo que nace del resentimiento. Pero hay el orgullo, que es el orgullo de sentirse, es que mire cómo me daba bien, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi hermano, es que este.
Especialmente cuando nos referimos a nuestros hijos. Es que a mi hijo lo escogieron, es que él es el mejor, le ha ido muchas veces bien, es que lo llamaron de tal empresa, es que mi hijo habla 5 idiomas, es que eso se llama también orgullo. Nos sentimos orgullosos, pero de ese orgullo que tiene incluida la vanidad. Son estos dos estilos de orgullo. El orgulloso que no habla, que no cede, que no felicita, que no, digamos, se presta para que haya una muy buena relación. Eso es parte de comercio. Yo veré con qué comercio o con qué no comercio. Eso también lo viene a derribar el Señor en nosotros. ¿Y por qué lo quiere derribar? Porque Dios no quiere que tú seas vanidoso, ni que yo sea vanidoso. Dios no quiere que tú y yo tampoco seamos orgullosos. Segundo, tercer elemento. El tercero es el deseo de reconocimiento. Todos tenemos deseo de reconocimiento y con eso negociamos. A veces manipulamos con ese deseo de conocimiento desde que somos pequeños. Necesitamos que nos aplaudan, motivamos, vea qué tan bueno soy, mire que yo quiero figurar. Hay donde me despidan, hay donde me digan que no sirvo, hay donde me muevan de un puesto. De hecho, en nuestras comunidades, incluso religiosas, aquellos líderes que dirigen algunos ministerios o apostolados, ahí donde uno les diga, qué pena, va a entrar esta otra persona a coordinar. Dios mío, estallan en cólera, en rabia, en ira, porque necesitan ser reconocidos y perdemos ese reconocimiento. Dios jamás fue así. Jesucristo no lo hizo, estuvo en una cruz, fue maltratado. Si tú lees Isaías en el capítulo 53, te vas a dar cuenta que allí hay perfectamente el aspecto que no tenía nada atrayente. Él lo único que quería era salvar las almas y Dios llevó sobre la cruz nuestro pecado. Él no estaba buscando un deseo de reconocimiento, ni más faltaba, no lo buscaba. Pues bien, este es el tercer elemento de comercio que nosotros tenemos. Quiero que me reconozcan y con esto negocio. Claro que sí, hago de mi vida un negocio para obtener bienes, para obtener dádivas. Es que yo soy muy importante. Es lo que de cierta manera nosotros queremos hacer en el templo de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Cuarto elemento es el afecto. Con el afecto también negociamos y manipulamos. Estamos bien con quien nos conviene. Nos portamos bien con quien nos conviene, le decimos palabras bonitas a quienes nos convienen. A quienes no nos convienen no les decimos cosas bonitas. Entonces, si me conviene una persona, oye, qué tan bonita eres, qué lindo, ay, no sabes cómo te he pensado, qué rico que estás, qué bueno contar contigo, te quiero mucho, gracias por ser mi amiga, gracias por ser mi amigo, en fin, comerciamos con el cariño, con el afecto, con estas demostraciones. Y después, oye, ¿será que tú me puedes hacer este favor? Nos portamos bien primero, digamos, hacemos manifestaciones de afecto primero para luego sacar algo. Eso se llama comercio con el afecto. Muchos de nosotros comerciamos con el afecto. Hay otros que sencillamente dan afecto porque así son, porque aman, porque de verdad sienten de corazón sin esperar nada, sin calcular las cosas, pero muchos de nosotros sí podemos calcular las cosas y es parte del negocio de nuestro templo, del templo de nuestro corazón. Y hay otro elemento con el cual negociamos en nosotros, que es la conmiseración. La conmiseración es algo que también negociamos, la utilizamos. Ay, pobrecito yo, es que si vieras todo lo que a mí me ha pasado. Ay, Dios mío, es que me fue tan difícil. Ay, vengo tan cansado, hoy me tocó tan duro. Siempre con esa actitud de, ay, míreme, pobrecito, yo, tenga misericordia, apiádese de mí. No me voy a exigir nada porque si me exige, mire cómo vengo de cansado, mire cómo vengo dolido, soy un ser sufriente, mira lo que traigo. Eso es comercio también. Comerciamos con eso, con esa conmiseración. Tengan misericordia de mí, por favor, mire cómo estoy de mal. Este es el quinto punto. Y te voy a dar la ñapa. El sexto punto es la susceptibilidad. Ah, eso sí. Donde no me tengas en cuenta, mejor dicho, me pongo súper susceptible. A todos le trajeron pizza y a mí no me guardaron de la pizza, a mí no me guardaron comida, a mí no me llamaron, no me escribieron, no me dijeron, no me invitaron. Somos susceptibles, por todo nos molestamos. Si saludaron mejor al otro, si no me saludaron bien, si no levantaron la mano. Entonces el hombre tenía el brazo molesto y no me saludó como siempre. Ay, ese debe ser que tiene algo contra mí. No, es que tenía el brazo molesto. Y entonces tengo un problema de susceptibilidad y con eso comercio también. No me llegues a maltratar ahí donde no me saludes bien porque te lo hago resaltar. Ese es el comercio
de nuestro templo. Acuérdate que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora bien, realmente existe el templo de Jerusalén. Realmente existía comercio en el templo de Jerusalén y lo que a Dios le molestó es precisamente a Jesucristo, que la vida de este templo estaba centrada en el comercio. Utilizaron la fe solamente como un comercio. Y eso puede existir hoy en día. Sin lugar a dudas, en todas partes, eso puede existir hoy en día. Parroquias, comunidades, grupos de oración, puede existir un comercio. Con incluso libros, CDs o no sé, dispositivos de música, puede existir un comercio. Pero también puede existir un comercio en general en nuestra vida personal, que es un templo. Existió y existe el templo de Jerusalén, existe el tema del comercio en Jerusalén, claro que sí, pero además también en nosotros existe un comercio. Y hay un comercio espiritual, y hay un comercio físico, lo que buscamos con nosotros físico, afectivo, también comerciamos en la parte afectiva, pero sobre todo también en la parte espiritual. Dios quiere purificar el templo. Y quiere purificar tu templo, y quiere purificar mi templo. Esto es lo más importante del Evangelio. Claro, toda la fe, toda la religión, la iglesia, todo hay que purificarla. Pero específicamente Dios quiere purificar tu templo y quiere purificar mi templo. Hoy te lo quiero decir con todo mi corazón y ojalá hayas esperado hasta el final de esta charla, de esta predicación, como la quieras llamar. Dios quiere purificar tu vida. Dios quiere que no tengas vanidad. Dios quiere que no seas orgulloso. Dios no quiere que tengamos deseo de reconocimiento, ni que estemos comerciando con el afecto, ni que tampoco estemos comerciando con nuestra autoconmiseración, pobrecito yo, tratando de despertar lástima en todas partes, y mucho menos con la susceptibilidad que tantas veces nosotros manejamos. Ese es el comercio que hay en nosotros. Ese es el comercio de nuestro templo. Es un comercio que está más atrás de nuestro propio cuerpo. Porque también con la vanidad del cuerpo podemos negociar. Las mismas prostitutas, las mismas personas de hoy en día que se venden a través de un webcam, de estas mujeres que se venden sexualmente, y hombres también, con el homosexualismo, con las películas pornográficas, con tantas cosas, se comercia con el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Hay negocios enteros en el manejo, lo que llamamos trata de blancas, prostitutas, prostíbulos que montan, transporte de personas para prostituirlas en otros países. Con eso también se comercia. Dios quiere venir a santificarnos, quiere que seamos un templo santo, y para eso es que está este texto que hemos leído en el Evangelio hoy, según San Mateo, en el capítulo 21, verso 12 en adelante. Espero que este mensaje llegue a tu corazón y que hoy le digas al Señor: Señor, no quiero que mi templo, mi vida, sea un punto de comercio. Quiero abrirte las puertas de mi corazón y que yo cumpla con el propósito para el cual has hecho mi vida completamente, para dar fruto y fruto en abundancia. Eso es lo que tú quieres que yo haga, y para eso necesito estar unido a ti. Aquí estoy, Señor, y si necesitas podarme y si necesitas purificar mi templo, aquí estoy, Señor. Quiero tener un templo puro para ti. Bien, mis queridos hermanos, llegamos al final de este programa. Si te ha servido este mensaje, te pido un favor: pásaselo a tus amigos, compártelo con las personas que crees que lo necesiten. Ahora bien, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas al canal Juan Alberto Echeverry en YouTube. Es muy fácil, le das un clic en suscribirte y ya quedas suscrito. Lo bueno de suscribirte, ¿sabes qué es? Que te llega la actualización de videos. Si no los quieres ver, no los ves, pero por lo menos te vas enterando de los temas, y si los quieres ver, puedes seguir creciendo también en espiritualidad. Pues que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.